resaltando en primer lugar lo que se viene hablando, ¿no? La dirección que el Señor ha dado a este año para su iglesia. Que en primer lugar es que la gracia y la misericordia de Dios son inseparables. Hoy vamos a abordar un poco sobre la misericordia y cómo nos paramos frente a la misericordia y cómo nos paramos también frente a la indiferencia. Notemos que esta gracia y misericordia, que son inseparables, son una expresión del corazón de Dios. Debemos considerar que en y con Cristo nos concedió este favor que no merecíamos. Él cargó toda nuestra culpa. ¿Sí? Amén. Nos dio el regalo de la verdadera vida, manifestando así de manera concreta su gracia, mediante el fruto del amor, que es esa misericordia. Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Damos lectura. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, por el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. Y hoy un poco también se va a abordar esa pregunta, ¿no? Se va a abordar esa pregunta de la vida eterna, se va a abordar también la pregunta de ¿quién es mi prójimo? ¿Con quién debo hacer misericordia? Notemos que este mensaje que voy a compartirle veremos claramente a Jesús revelando este concepto de la gracia, de su misericordia, cómo confronta al menos debería de confrontarnos o llevarnos a una reflexión de este concepto que tenían en aquel momento o que tenemos hoy, ¿no? Cómo vemos la misericordia, cómo vemos la gracia. Veremos cuál es el alcance de la misericordia y la gracia. Pero antes de introducirnos en lo que va a ser de lleno el mensaje, quiero dejar una pregunta flotando ahí en el aire. ¿Cuál es el alcance de la misericordia en nosotros y entre nosotros? A continuación vamos a estar desempacando poco a poco, ¿no?, lo que su palabra nos dice acerca de este tema. Los invito, mis amados, a que vayamos a Lucas 10. Va a ser el texto base, va a ser el texto en el cual vamos a trabajar hoy. Gracias al Señor. Lucas 10, versículo 25 al 37. Capítulo 10, versículo 25 al 37. Amén. Amén. Bueno, damos lectura, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas,
echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Tremendo, ¿no? Notemos que al comienzo de este capítulo nos encontramos, ¿sí?, en un breve contexto, lo que viene sucediendo. Nos encontramos con Jesús enviando a estos 70 discípulos con órdenes específicas de lo que tenían que hacer. Y luego vemos que al regreso de estos, los mismos venían gozosos, alegres, ¿no?, de todo, maravillados de todo lo que habían podido hacer en el nombre de Jesús, cómo habían echado demonios y cómo se les habían sujetado. Y vemos que Jesús no los felicita, sino dice: muy bien, qué bueno. Sino que Jesús los insta, ¿no?, a poner el foco no tanto en los aspectos terrenales, sino más bien en lo trascendental, en lo eterno. Es decir, lo que produce el hacer la voluntad de Dios, lo que surge de hacer su voluntad. Fíjense que luego continuamos viendo, a medida que va avanzando el texto, vemos a un Jesús regocijado en el Espíritu y manifestando su gozo, su alegría, hablando con el Padre y diciéndole, expresando su gratitud por haberle revelado estas cosas a los niños y no a los sabios y entendidos. Y es en ese momento, justamente en ese momento, donde este intérprete, vamos a decir, lo increpa y lo pone a prueba la veracidad del conocimiento de Cristo. Vemos que también, obviamente, este hombre se iba a llevar una gran enseñanza por parte de Jesús, ¿no? Si bien la tomara o no, no iba a dejar de ser una verdad tanto en aquel tiempo como hoy, como lo vamos a ver y como lo vamos a ir desarrollando. Fíjese que el intérprete comienza preguntando acerca de la vida eterna, a lo que Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo vemos en Lucas 10:26. Vemos que Jesús no se pone a contestarle, sino que realiza una serie de contrapreguntas a lo que este intérprete o abogado de la ley estaba realizando, ¿no? ¿Por qué lo hace? Primeramente para salir del foco y para que vea este intérprete de que lo que él estaba enseñando, es decir, por Cristo, no era algo en contra de la ley. Por eso le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A lo que, bueno, este hombre, obviamente, va a responder esta pregunta que le hace Jesús. Pero fíjese, como le decía, ¿no?, que Jesús estaba apegándose a la forma estricta de la ley, dado que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, como vemos en Mateo 5:17. Sí, que nos dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso es que Jesús lanza esas contrapreguntas para decirle: yo no vine a enseñar nada contrario a lo que dice la ley. Jesús sabía que el intérprete iba a responder con precisión, ¿sí?, dado que se acostumbraba, más que todo en el círculo de los judíos más practicantes, ¿sí?, vamos a decir los más ortodoxos, a llevar tanto en el antebrazo como acá en la frente unas cajitas que tienen por nombre filacterias, donde dentro de cada una de ellas hay 4 pasajes bíblicos, ¿no?, centrales, muy importantes para el pueblo. Entonces, vemos que la pregunta que hace Jesús es con toda intención, no son contrapreguntas al azar. Entonces, vemos que el propósito de estas filacterias, ¿no?, de estas cajitas que llevaban en el antebrazo, como así también en la frente, tenían el propósito de recordar en todo tiempo y lugar las obras, mandatos y promesas que Jehová Dios había hecho para su gloria, las cuales los favorecieron. ¿Sí?
Eso podemos ver esta costumbre que habían tomado, más allá de costumbre, era un mandato de Dios, que habían tomado el pueblo de Israel. Lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo del 1 al 10, en el mismo capítulo del 11 al 16, en Deuteronomio 6 del 4 al 9, o en Deuteronomio 11 del 3 al 21. Ahí vamos a poder observar esta práctica, ¿no? De por qué llevaban estas filacterias, estas cajitas. En otras palabras, ¿no? La respuesta que le está dando Jesús es como decirle: lee lo que tenéis ahí atrás en la muñeca o en la frente, prácticamente. Porque era lo que continuamente estaban ellos leyendo. Salvo cuando había una fiesta que tenían que asistir, obviamente, no se encontraban con esas cajitas puestas, ¿no? Se iban vestidos de otra manera. Fíjense que este hombre responde acertadamente, como era de esperarse, pero añade algo más a su respuesta. Fíjense que añade Levítico 19:18, el cual manda al hombre a amar a su prójimo, ¿cómo? Como a sí mismo, ¿sí? Entonces, el Señor, mientras este hombre arroja responde de aquella manera, ¿qué hace? En el versículo 28 lo insta a que practique ese amor por el prójimo, ¿sí? Fíjense que el hombre acorralado, ¿qué hace? Rápidamente, al saber que él no puede, o que no está viviendo esa realidad, arroja otra pregunta. Una pregunta determinante. Dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Para entender la palabra o el significado prójimo, debemos entender la palabra griega que se está utilizando ahí. La palabra que se utiliza ahí es la palabra plesión, refiriéndose a la ubicación física, sin importar la comunidad a la que pertenece, si es amigo, conocido, desconocido o incluso un enemigo. Ampliando el mandamiento de ¿qué? De amar al prójimo más allá de las barreras religiosas o étnicas. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso usa la imagen de un samaritano. Fíjense, recuerden que había una gran rivalidad, tanto de que tomaban la palabra samaritano o todo lo que refiriese al pueblo de Samaria como una mala palabra, era innombrable, ¿sí? Porque ellos se creían superiores, y ese es el complejo de Satanás. Siempre se cree superior, y con eso trabaja en cada uno de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos se conviertan en hombres engreídos y se crean superiores, al punto de ¿qué? De querer robar la gloria de Dios. Ese es el propósito de Satanás, ¿sí? Entonces, al observar esto que estamos hablando, ¿no? De cuanto a lo que el Señor mandaba, ¿no? A romper esas barreras religiosas, étnicas. No mirar solamente a la persona que te ayuda, sino mirar más allá. Al observar esto, una pregunta resuena en el aire: si la misericordia es la que nos mueve, ¿cómo la estamos dispensando? Es fácil proporcionarla a aquellos que nos aman, es fácil proporcionarla a aquellos que nos quieren, que nos ayudan, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que manifestarla hacia aquel que me lastimó? Hacia aquel con el cual no tengo ninguna afinidad. Puede ser un vecino, un compañero de trabajo. ¿Qué pasa en ese momento? Observemos qué nos dice Jesús acerca de esto. En Mateo 5, 43 al 47, voy a dar lectura, nos dice: ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Podemos ver ahí, observar en el texto, ¿no? Las características de la misericordia.
Si nos detenemos brevemente, y es lo que quiero hacer, fíjense que la misericordia ama, amad a vuestro prójimo. Fíjense que a vuestro enemigo. Fíjense que la misericordia bendice, bendice a los que os maldigan. Fíjense que la misericordia hace el bien, hacer bien a los que os aborrecen. Fíjense que la misericordia nos lleva a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Con qué fin? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Debemos ser movidos por la misericordia. Todos nuestros actos deben ser movidos por la misericordia. Esta pregunta no solo recibe en cuanto a la pregunta del intérprete, ¿no? Cuando nos dice, ¿quién es mi prójimo?, le pregunta. No solo recibe una respuesta magistral, sino que a su vez confrontó y nos confronta hoy con una realidad. Jesús, para dar respuesta a aquella pregunta, va a hacer uso de una parábola. Nos va a hablar de este samaritano, de este sacerdote, de este levita, de este hombre malherido en el camino, y que su sola mención, teniendo en cuenta el contexto de aquel momento cultural, el odio que había entre samaritanos y judíos, iba a escandalizar esta historia. Por un lado, tenemos a un hombre, del cual, según el texto, no tenemos mucha información. Solamente nos dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Nada más. Podríamos cuestionar el riesgo que tomó este hombre, sabiendo cómo debía de conducirse en ese camino tan peligroso, que debía de ir acompañado con una caravana o juntarse con algún otro grupo de hombres para no ser acechado por los ladrones que se encontraban en ese camino. Pero más allá de los cuestionamientos que podemos hacer, la información que tenemos de este hombre es esa. También tenemos a este grupo de ladrones, los cuales sabemos que estaban en ese lugar de manera intencional, con el hecho de estar esperando ahí a la espera de una víctima, lo cual es lógico debido a que este camino era utilizado tanto por judíos, samaritanos, comerciantes y viajeros. ¿Sí? También se hace mención de este sacerdote y de este levita, los cuales usaban este camino, prácticamente era obligatorio ir por ese camino para ellos. ¿Por qué? Porque ese camino es el que desviaba, ¿no?, la ruta más directa. Cuando vemos a Jesús que va camino a Samaria, que se detiene en el pozo y habla con esta mujer, vemos que él utiliza la vía más recta, la más corta. Pero ellos, debido a esta condición en la que se encontraban de enemistad con el pueblo de Samaria, tenían que tomar el camino alternativo. Fíjense hasta dónde llegaba el punto de odio entre ellos. Que tenían que tomar este camino que bordeaba todo Perea, iba todo por el bordecito hasta llegar a Galilea. ¿Sí? Entonces, es que ahí tenemos a este samaritano, del cual deducimos según el texto que era un hombre de buena posición, un hombre de confianza, de reputación, confiable, íntegro, misericordioso. Si bien el texto no lo dice con literalidad, pero las acciones o la actitud que toma el mesonero al recibir a ese hombre herido y correr con todos los gastos que puedan presentarse, nos da a entender que era un hombre de ese calibre. Es por tal motivo y de manera intencional que el foco de Jesús no se centraba en las actitudes, se centraba en las actitudes y no en las apariencias. Observemos que en primera instancia nos encontramos con este hombre, el cual se dirigía solo en aquel camino y es rodeado por estos ladrones, según la palabra en el griego que se utiliza ahí en ese momento, es rodeado por estos ladrones, los cuales después de haberle golpeado hasta dejarlo casi muerto, lo despojan de todo lo que tenía. Podríamos decir que incluso hasta que quedó desnudo ese hombre ahí. No lo dice el texto, no vamos a decir algo que no dice, pero podríamos decir que si lo despojan de todo, me despojaron de todo. Ahora este hombre yacía tirado en el suelo con una mezcla de sangre y tierra en su cuerpo, prácticamente a punto de morir.
Y es ahí donde entra en escena este sacerdote que descendía por aquel camino, como nos refiere el texto, lo cual indicaría una señal de esperanza para este hombre. Pero dice el texto que, viéndole, pasó de largo. Es decir, se tomó el tiempo de mirarlo, pero aún así pasó de largo. Uno esperaría un acto de misericordia. Uno esperaría que aunque se le preguntara, che, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Pregunta redundante, pero uno esperaría eso. Pero no fue así. Y sería engañoso el querer justificarlo según lo que la ley hacía referencia de entrar en contacto con un cadáver. Si bien el texto no dice que estaba muerto, pero tal vez al momento de su paso parecía que sí. Vemos que la ley refiere que si esto sucediera, si ese sacerdote entrara en contacto con ese cadáver, estaría imposibilitado de ejercer sus funciones en el templo. Pero observemos un detalle. Hay un detalle muy particular que nos dice que él se encontraba descendiendo de Jerusalén a Jericó, no al revés. No iba hacia el templo, volvía del templo. ¿Sí? Que incluso podemos decir que estaba camino a su casa. Incluso cabe la posibilidad de que no tuviese que volver por un tiempo, según lo establecido, para su servicio sacerdotal. ¿Sí? Se disponía una semana, tomaba el servicio un sacerdote, después de esa semana entraba otro sacerdote, y así, por orden, y después volvía nuevamente el ciclo. Así que tenía para esperar un largo rato este muchacho. E incluso si tomamos la ley, toda ella refiere el hacer misericordia. Veamos lo que nos dice Miqueas 6:8. Aguarden un momento. Que nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Entonces, incluso la ley se lo está diciendo. Y no solamente a un compatriota, sino también a los extranjeros, como lo refiere Levítico 19:34. Y a su vez, a sus enemigos. Lo refiere Éxodo 23, lo refiere Segunda de Reyes. ¿Cuánto más debería de haber aplicado hacia un compatriota esa misericordia? Lo que nos lleva a deducir, simples palabras, no quiso comprometerse. Simplemente, no quiso. Y es ahí cuando digo que cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. O es una muestra cruda de dónde verdaderamente estaba su corazón y dónde está el nuestro. Y si bien vemos que también se acerca un levita, corre la misma suerte este hombre en el suelo. Reaccionó de la misma manera. Vemos en ambos casos, podemos dilucidar claramente la palabra indiferencia. La Real Academia me lo define como a quien no se inclina hacia una persona o cosa más que a otra, que no muestra interés o afecto, o que no importa que sea de una u otra forma. Es decir, me la asocia con el desinterés, la apatía, la indolencia, la frialdad o la neutralidad. Eso me dice la Real Academia Española, lo que es la indiferencia. Claramente podemos ver esas características en las acciones de estos hombres. Y a la misericordia me la define como una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Es decir, la define como una actitud de benevolencia al juzgar faltas o errores
y la disposición para ayudar a quien lo necesita. Implica compasión, piedad y en un contexto religioso el perdón divino. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces podríamos terminar deduciendo, ¿no?, que la indiferencia es una marca de la falta de misericordia, y esa falta de misericordia es desconocimiento del carácter de Dios, lo que deriva en una falta de ¿qué? De relación con Él. Repito, podríamos decir que la indiferencia es una marca de la falta de misericordia, y esa falta de misericordia es desconocimiento del carácter de Dios, lo que deriva en una falta de relación con Él, en una falta de conocimiento de su gracia. No por algo Oseas nos dice, en la escritura nos dice de Oseas 4:6, parafraseándolo un poco, que su pueblo perece por falta de conocimiento, por desechar ese conocimiento de quién es Él y su carácter, y de no llevar adelante lo que exige en su palabra, según Jeremías también 9:24. Si alguno ha de alabarse, alábese que me conoce, que me entiende, que juicio, justicia y misericordia quiero. Entonces, resuena esta pregunta, ¿no? Para que podamos reflexionar, la dejo ahí. ¿Estamos siendo movidos por la misericordia en cada uno de nuestros actos, pensamientos y palabras? ¿O la indiferencia ha tomado un lugar tal que nos hemos tornado legalistas, fríos, neutrales, apáticos, incluso hirientes? Algunos ejemplos que tenemos acerca de la indiferencia lo podemos ver con total claridad desde el Éxodo, ¿no? Cuando Moisés va, libera por mandato del Señor y con la ayuda de Dios, obviamente, libera a aquel pueblo que estaba en esclavitud. Y notemos que el pueblo, cuando es libertado, es llevado, es introducido en ese nuevo camino, en esa nueva travesía, ¿no? Notemos que el pueblo empieza a quejarse. Ay, ¿por qué no volvemos allá, no? ¿Por qué no volvemos a Egipto donde teníamos que comer, que beber? Y ahí podemos ver rasgos de la indiferencia. Porque recordemos que el Señor lo sacó con mano fuerte de Egipto, lo sacó de la mano opresora, y el pueblo reacciona de una manera indiferente, quejándose, volviendo atrás. También podemos ver esto en las siguientes generaciones, cuando Dios envía a sus profetas, como también el pueblo fue indiferente con cada uno de ellos. Asimismo, cuando Cristo llega a esta tierra, vamos a decir llega, entre comillas, Dios se encarna. Cuando viene a los suyos, dice que los suyos no le recibieron. Eso es indiferencia también. Esto lo podemos ver en Juan 1, del 11 al 12, ese momento en que nuestro Señor es despreciado, tenido en menos, donde ese pueblo se mostraba frío, apático, sin interés en lo que Él pudiera decirles. Hermanos, cuando vemos a este hombre, no podemos no ver a Cristo, el cual fue enviado a vendar a los quebrantados de corazón, como lo dice Isaías 61:1. Cuando vemos ese aceite untado en aquellas heridas, nos recuerda que Él nos apartó, que Él nos consagró, que Él nos ungió para Él y solo para Él. En el momento en que se observa a este samaritano cargando a aquel hombre en el animal, tenemos una foto, como muchas veces escuchamos a decir a nuestro pastor, tenemos una foto
de Cristo cargando nuestros pecados, caminando con esa cruz sobre Él, hacia aquel lugar donde iba a propiciar nuestra reconciliación con Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tremendo. Inmediatamente que pensamos en ese vino derramado, es inevitable, recordar su sangre a fluir hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Amén. Cuando observamos el pago total de toda aquella deuda que podía atribuírsele a ese hombre, eso nos debe de llevar a la cruz, donde Cristo puso nuestra deuda en su cuenta y nos reconcilió con el Padre. Y es por eso que hoy usted y yo, cito, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Romanos 5, versículo 1 al versículo 2. Hermanos, aproximándome un poco más ya al cierre de este mensaje, quiero compartirles lo que estuve viendo en esta semana, ¿no? Situaciones que fueron sucediendo, lo cual me llevó a ver todos estos actos, ¿no? de indiferencia, no solamente en las personas a mi alrededor, sino también desde mi parte. No puedo ser hipócrita y decir, no, yo no soy indiferente. Sí, lo soy. Divisaba en un hospital, ¿no?, a un doctor que llamaba a un paciente en silla de ruedas, y se veía la dificultad de este hombre, ¿no?, para manejar esa silla de ruedas, para pasar por esa puerta, la puerta de cualquier casa, ¿no?, súper estrecha, con una silla de ruedas muy difícil. Pero veía a este doctor totalmente indiferente a su necesidad. Lo veía con las complicaciones a este hombre y actuaba totalmente indiferente, sentado en su silla mirándolo hasta que pase la puerta y se acomode. También observé el capricho de un hijo y la indiferencia de un padre al cual, molestándole aquella actitud, no hace más que exasperarse y gritarle a aquel niño sin tratar de ocuparse de su necesidad. ¿Cuántas veces nos encontramos en ese punto, no? Aquellos que tienen hijos, hijas, sean pequeños, sean adolescentes, no tienen que ser estrictamente pequeños, ¿no? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que los hijos adolescentes están gritando por ayuda? Y como padres somos indiferentes. También podemos observar, ¿no?, el hecho del esposo, ¿no?, que es indiferente al consejo de su esposa, solo por el hecho de que él es el macho alfa y él todo lo sabe. Asimismo, la esposa que reclama a su esposo que necesitamos más plata para esto, para aquello, pero no se toma el tiempo de preguntarle cómo estuvo su día o cómo se siente. ¿Cuánta indiferencia? Y la pregunta es inevitable. ¿Qué hacemos cuando la necesidad golpea nuestra puerta? Tenemos una respuesta en la Escritura, tenemos una respuesta en el texto de hoy. Vemos que cuando se le presentó a este samaritano que descendía por aquel camino, voy a invitar a mis hermanos, fue movido a misericordia y se comprometió de manera activa, y vuelvo a repetir una vez más, de manera activa. La misericordia se expresa de manera activa, porque dice que fue movido, es decir, fue movido y se produjo algo. ¿Qué se produjo? Tomó las velas, preparó aquel ungüento de aceite y vino, lo aplicó en sus heridas, lo cargó en su cabalgadura,
lo llevó al mesón. Fíjense que cuidó de él aquella noche. Se quedó toda la noche con él. Y luego, antes de irse, corrió con todos los gastos de aquel hombre, y si surgía algún gasto extra, él también se comprometía a cubrirlo. ¿Qué vemos ahí? Yo veo, si bien sí, misericordia, veo un compromiso real. Veo un compromiso profundo, lejos de lo superficial. Gloria a Dios. Gracias. Y no puedo no preguntarme y de preguntarles de cómo está nuestro compromiso con el Señor. Porque si bien para yo dar misericordia tengo que conocerla, para conocer la misericordia tengo que conocer la gracia que me da esa misericordia. ¿Hay una relación profunda? ¿Estamos comprometidos con su reino? Yo puedo decir que no. Y es duro reconocerlo. Pero uno se tiene que confrontar con uno mismo. Se tiene que decir la verdad de las cosas como son. No podemos andar careteándolas, dibujándolas con sonrisitas por todos lados. Y la realidad es que no me encuentro con un compromiso ahí, con el Señor profundo. Nos esforzamos por entender su gracia. Son preguntas que dejo para que ustedes puedan reflexionar en ellas, hacer esa introspección, de observarse a sí mismos, cómo están delante del Señor, cómo estamos caminando, hacia dónde estamos yendo. ¿Estamos yendo hacia la cruz? ¿O nos estamos crucificando en este mundo? Con sus placeres, con sus deseos, con lo que ofrece. Entonces, noten que Jesús, continuando con la exhortación a este hombre, le pregunta y le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A lo que este hombre responde, indudablemente no podía negarlo, más allá de esas diferencias, ¿no? Más allá de ese odio, el que usó de misericordia con él. Fíjense que ni siquiera lo nombra, pero no podía negar la verdad. Y aquí, en las respuestas de Jesús, en su respuesta, Él establece un mandato que, si bien era ya conocido y este pueblo no era ajeno a Él, aún así vuelve a recordar tanto a ellos en aquel tiempo como a nosotros hoy en la actualidad. ¿Qué le responde Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Hermanos, hoy somos llamados una vez más a ser movidos por la misericordia y no por la religiosidad que termina siendo una indiferencia disfrazada. Podemos decir que llegamos, en mi caso, ¿no?, a la conclusión de que todo este tiempo, y lo digo desde mí, no digo que cada uno de ustedes esté pasando por lo mismo, pero desde mí digo que todo este tiempo he sido indiferente a su gracia, a su misericordia, a su perdón. Se ha mecanizado tanto mi relación con Él que he perdido el foco real de quién es Él y lo que ha hecho y sigue haciendo por mí. Gloria a Dios. No porque yo sea importante, sino que lo hace por amor de su nombre y para su gloria. Por eso, mi amada iglesia, que hoy los invito a que podamos tomarnos un breve instante de oración, pidiéndole al Señor perdón por ser tan indiferentes a toda su persona, por naturalizar su presencia en nuestras vidas, de manera tal ya que todo es mecánico y dejó de ser un momento espiritual y se convirtió en un rito. A pedirle perdón por no maravillarnos
a cada instante de esa gracia que ha derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes todas las técnicas, todas las herramientas para hacernos entender. Gracias, oh Dios. Te agradecemos, Señor, por esta tu palabra, Señor, por esta reflexión, Señor, que hoy has traído a nuestras vidas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esto no quede en un mensaje colgado en las redes o bueno, ya vine hoy, escuché el mensaje y continúo mi vida. Y no por ser quien está aquí dándolo, sino porque realmente necesitamos dejar de ser indiferentes a la gracia, a la misericordia, a la bondad de Dios. Que esta reflexión, esta breve reflexión, podamos realmente aplicarla a nuestro diario vivir. Sea ese volante por el cual nos manejemos en esta temporalidad, en este peregrinaje que tenemos. Que constantemente en nuestra mente, en nuestras emociones, seamos movidos a misericordia. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Para siempre encontré